Desde que tengo memoria, he sido un consumidor de la ciencia ficción. Como casi cualquier millennial con acceso a la tecnología, fui influenciado por las películas de los 80s y de los 90s. Devoraba libros de ciencia ficción donde planteaban tecnologías que transformaban civilizaciones completas o héroes que viajaban a mundos digitales o lograban llegar a otros planetas y sistemas solares. La interacción creció cuando entré al mundo de los videojuegos y pasaba semanas de mi vida mejorando mis personajes virtuales. ¿En dónde terminé después de todo esto? Eventualmente me convertí en programador de videojuegos y tuve la fortuna de ahora ser yo parte del proceso de creación de tecnologías y de mundos virtuales. Logré vivir el proceso donde una gran cantidad de conceptos planteados originalmente en la ciencia ficción se convertían en tecnología real para su uso en los videojuegos y después daban el salto a intentar ayudar a resolver problemas del mundo real. Eventualmente llegó la pandemia y una situación en particular me empezó a generar descontento. ¿Por qué ahora que tenemos que aislarnos, que tenemos que perder contacto con nuestros seres queridos, que tenemos que cambiar nuestras formas de colaborar con las personas, por qué ahora que más lo necesitamos no estamos usando toda esta tecnología? Lo que pasó durante la pandemia es que hubo mayor adopción de tecnología, pero fue tecnología que ya estábamos acostumbrados a usar y simplemente dimos el paso a volverla cotidiana en nuestro día a día. Por ejemplo, las videollamadas. Me refiero específicamente a tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada. Para entrar en contexto, exploremos un poco sobre qué es la realidad virtual, pero empezando por la tecnología que conocemos. Cuando vemos televisión o jugamos un videojuego, parte de lo que estamos haciendo es engañar a nuestro cerebro con señales creadas sintéticamente, para sumergir al usuario de un mundo o historias distintas a la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, los sentidos del cuerpo humano son bastante difíciles de engañar. El cerebro inmediatamente se da cuenta que está observando una pantalla plana y no el mundo real. En cambio, un casco de realidad virtual es un dispositivo que cuando se coloca en la cabeza engaña casi en su totalidad a la vista humana, remueve al usuario de su mundo real y lo transporta a un mundo virtual. Esta tecnología incluso te permite visualizar tus manos en un mundo virtual, desplazarse e interactuar con objetos virtuales como si lo hicieras en el mundo real. Ahora, agreguemos unos audífonos y tenemos todo listo para engañar al menos 3 sentidos del cuerpo humano: el sentido de la audición, el sentido de la vista y parte del tacto con el desplazamiento. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Pues la lista de aplicaciones no para de crecer. Por ejemplo, videojuegos mucho más realistas e inmersivos. Poder visitar Guanajuato virtualmente mientras nos encontramos en otro país. Ver una película en la sala de cine mientras estamos sentados en el sillón de nuestra casa. Incluso realizar una cirugía a distancia o entrenar de forma virtual un procedimiento laboral de muy alto riesgo antes de realizarlo en el mundo real. Dar clases remotas de forma más interactiva con alumnos que no tienen interés en clases en línea. Todas estas aplicaciones suenan perfecto para usarse durante una pandemia. Y entonces nos surge de nuevo la pregunta: ¿por qué no las estamos usando? La respuesta no es simple, pero nos ayuda a ver qué es lo que se aproxima. Empecemos con una de las principales razones: el costo. Las tecnologías inmersivas, como la realidad virtual, no son baratas. El precio de entrada para un consumidor sigue siendo incluso más alto que una computadora o una televisión, ocasionando que aún sea muy difícil para una familia tener un casco de realidad virtual en casa. Por otro lado, todo el contenido y aplicaciones de realidad virtual que alguien puede consumir dentro de su casco se distribuye por medio de plataformas cerradas. Esto significa que si tú creas contenido para un casco de realidad virtual de alguna marca en específico, no necesariamente alguien que tiene un casco de realidad virtual de otra marca podrá disfrutar tu contenido. Esto es un problema de compatibilidad que ocasiona que los costos de producción de aplicaciones incrementen y por lo tanto no existe una gran cantidad de aplicaciones y contenido para realidad virtual. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que estos problemas sean superados? La respuesta es el metaverso. Y si nos regresamos a la ciencia ficción, con uno de los libros que más me marcaron cuando era más joven, Snow Crash de Neal Stephenson. Un libro que, curiosamente,
menciona a Guanajuato en sus primeras páginas, pero es realmente famoso por acuñar el término del metaverso e inspirar muchas obras de ciencia ficción y tecnologías que son parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, The Matrix o Ready Player One, incluso la misma realidad virtual. El metaverso es la unión de todos los mundos virtuales. Es el sucesor del Internet que permite interactuar virtualmente entre nosotros de una forma mucho más inmersiva. Por ejemplo, si tienes tu avatar virtual, podrás ser el héroe de cualquier videojuego usando siempre tu mismo avatar. Podrás ir a una videoconferencia del trabajo con él o visitar a un amigo que vive en otro continente en su casa virtual, pero dentro del metaverso. Podrás comprar un espacio del metaverso y construir digitalmente lo que tú quieras ahí. Una casa virtual o una tienda para vender bienes digitales por medio de blockchain, incluso objetos físicos que mandarás después por paquetería. Todos los elementos necesarios para crear el metaverso ya existen. Por ejemplo, la primera necesidad ya la mencionamos. Si queremos interactuar virtualmente con los sentidos de nuestro cuerpo, la realidad virtual ya nos permite esta interacción humano-máquina. También necesitamos mundos virtuales para el metaverso. ¿En dónde los encontramos? En los videojuegos, con sus mundos virtuales cada vez más complejos e interactivos. Por otro lado, se necesitará una red donde todo esté conectado y, afortunadamente, ya tenemos el Internet que nos demuestra cómo un sistema abierto nos permite comunicarnos entre nosotros y compartir contenido a todo el mundo. Además, es importante que podamos entrar al metaverso desde cualquier lugar. Para esto nos ayudará la red 5G, que nos permite transferir grandes cantidades de informaciones desde cualquier lugar que nos encontremos. Y por último, queremos ser dueños de objetos y lugares del metaverso, poder vender y comprar bienes digitales. Gracias al blockchain tenemos los NFT, tokens no fungibles que nos permiten que un objeto virtual sea único y transferible. Esta tecnología ya se usa abiertamente para vender arte digital y objetos dentro de los videojuegos. El siguiente paso es lograr conectar todo esto. Diseñar estándares libres que nos permitan vincular todas las tecnologías que son necesarias para crear un metaverso. Necesitamos que cualquier contenido que creamos como videojuegos, apps, páginas web, redes sociales se puedan usar desde el metaverso sin importar el lugar en el que te encuentres o el casco de realidad virtual que estés usando. El metaverso es algo que predominará más pronto de lo que esperamos. Es el siguiente paso natural de la interacción que ya tenemos de manera virtual. El cambio llegará tan rápido que antes de lo esperado nos tendremos que preguntar: ¿cuáles serán las consecuencias de este paso virtual? ¿Cuáles serán los problemas éticos de una plataforma tan abierta e inmersiva? Todas las historias famosas de ciencia ficción sobre metaversos tratan más sobre una distopía. Por eso, tenemos que trabajar en conjunto para que el metaverso se acerque más a una utopía que a una distopía. Muchas gracias.